Muy buenos días, amigos, y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 22 de noviembre del 2023. La oposición ya salió a llorar por la salida del ministro Arturo Saldívar y que dentro de muy pronto el Senado de la República tendrá que designar a un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En dado caso que los senadores no se pongan de acuerdo en designar al nuevo ministro que ocupe el lugar de Arturo Saldívar, pues el presidente de la República en automático tendrá la posibilidad de decir quién va a ser el nuevo ministro, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante este proceso que hay que recordarle, sobre todo a la oposición, fue un proceso, aprobado durante el tiempo que gobernó el PRIAN. Lo que pasa es que ellos nunca imaginaron que iban a perder el poder y ahora, cuando esas reglas no les convienen, pues salen a señalar que hay trampa. Vemos la publicación del Universal. Anuncia bloque de contención que acudirá a instancias internacionales. Imagínense, ¿no? Seguramente quieren que los Estados Unidos le digan al presidente que no nombre a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice que van a acudir a instancias internacionales ante la designación de la ministra carnal. El bloque de contención en el Senado informó que acudirá a instancias nacionales e internacionales para que se garantice la autonomía, imparcialidad y la no subordinación al régimen de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En vísperas de que la terna propuesta por el presidente de la República sea analizada, la oposición reiteró su rechazo en ratificar a una ministra carnal del Ejecutivo Federal. Y bueno, vamos a ver cómo la senadora Kenia López Rabadán pues sale a lloriquear ante lo que es inevitable. La salida del señor Arturo Saldívar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga al presidente de la República un lugar en el máximo tribunal para desde adentro generar una crisis en el Poder Judicial. Nuestra Constitución establece un proceso limpio e imparcial para garantizar la independencia de ese poder de la Unión. Sin embargo, el propio presidente López Obrador está ensuciando el nombramiento de quien sustituirá al señor Saldívar. La terna enviada a este Senado es un claro ejemplo de este reflejo obsesivo que tiene el Ejecutivo Federal y busca la subordinación ideológica y no la experiencia. No busca ni capacidad ni mucho menos autonomía. Es claro, pues, que el presidente de la República lo que quiere solamente es subordinación y no personas que defiendan a los mexicanos. La Constitución establece que para ser ministro o ministra de la Corte se requiere que durante el año previo al día de su nombramiento, la persona que haya sido secretario de Estado no pueda ocupar este cargo. Sin embargo, una de las propuestas enviadas en la terna del Palacio Nacional transgrede nuestro texto normativo. Maristela Ríos es consejera jurídica del Ejecutivo Federal y tiene el mismo rango que una secretaría de Estado. Esto según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Las otras dos propuestas tienen su imparcialidad comprometida, más allá de ser hermanas de la secretaria de Gobernación o del jefe de gobierno. Más allá de eso, es increíble que quienes manden el oficio, por ejemplo, de designación, sea la propia secretaria de Gobernación y en el oficio traiga a su hermana. Sin duda, el constituyente estableció estos requisitos para dotar de autonomía e imparcialidad del proceso de selección, pero eso a Morena pues claramente no le importa. Es lamentable que utilicen esta sustitución para debilitar al Poder Judicial y no para fortalecerlo. Morena no busca justicia, sino subordinación. Esta es otra revancha más del presidente de la República porque no ha podido doblegar a los ministros valientes que votan a favor de los derechos de los mexicanos y en contra de los caprichos de Palacio Nacional. Es claro que la terna enviada por el titular del Ejecutivo es una ofensa para el equilibrio de poderes. Quieren imponer a personas que militan en las filas de Morena, que son ideológicamente cercanas al régimen en turno. Fieles a su estilo, mandan propuestas con un 99% de subordinación al régimen. Que quede claro, mi voto será en contra porque esta terna no representa los intereses de los mexicanos. La Constitución, en su artículo 96, marca dos supuestos para este nombramiento. El primero es que si en 30 días el Senado no decide sobre este nombramiento, el titular del Ejecutivo Federal puede designar a una persona dentro de las propuestas. La segunda hipótesis que marca la Constitución es que si después de que se haya hecho estas dos ternas se siguen rechazando, el presidente puede designarlo dentro de la propuesta hecha en esta segunda terna.
Es importante señalar que esto no es una libre designación, sino que es la persona propuesta quien estaría obligada a cumplir con los requisitos constitucionales. Si el presidente continúa con su necesidad de imponer a personas subordinadas al régimen, acudiremos a las instancias nacionales e internacionales para demandar se cumpla con la Constitución. Gracias, senadora. Vero Macías le pregunta, ¿cómo va la negociación para el nombramiento de la nueva ministra en el Senado? ¿El PAN dejará que el presidente López Obrador imponga este nombramiento? ¿Y cómo les podría afectar como oposición en cuanto a las acciones de inconstitucionalidad? Pues parece que este nombramiento podría ser incondicional al presidente. Es claro que el presidente López Obrador lo que quiere no es una ministra independiente, autónoma. Lo que quiere es una ministra subordinada al régimen y a sus caprichos. Por supuesto que si López Obrador continúa con esa necedad y quiere imponer a una ministra a modo, nosotros acudiremos a instancias nacionales e instancias internacionales para que se haga valer la Constitución. Es claro que necesitamos un poder judicial autónomo, independiente, no una ministra subordinada ideológicamente a Morena y a López Obrador, porque lo que necesitamos es una ministra que defienda a los mexicanos, que haga valer la Constitución, que respete a cada una de las instituciones en este país y, por supuesto, esté del lado de la gente. Una ministra que solamente defienda los caprichos de López Obrador no le hace bien ni a la Corte ni a todo el país. Fíjense muy bien cómo estos pianistas, pues, caen en el dicho de hacen y no se aguantan. Les vuelvo a repetir, las reglas para la designación de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron aprobadas durante el periodo neoliberal. Entonces, ahora, ¿por qué están en desacuerdo que sea de esa forma como se escoja a el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No tiene lógica. Es su propia ley. Pero como no pueden hacer nada ante la designación que eventualmente haría el presidente de la República, pues entonces ahora acusan y señalan que van a ir a una corte o a instancias internacionales para que el presidente cumpla con la Constitución. Y fíjense, una situación que yo ya les había comentado anteriormente. El próximo presidente, bueno, la próxima presidenta, va a tener la oportunidad de designar a 4 nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más los que ya están actualmente, se cuentan, podemos decir, con 2 que apoyan a la transformación del país, más la designación del presidente serían 3, que estarían apoyando los cambios y la transformación de México. Y para el próximo sexenio se van a cambiar 4 ministros más, que de seguir de esta misma forma el método en que se designan los ministros de la Suprema Corte, pues poco a poco van a ir perdiendo lugares. Los ministros neoliberales, los ministros que salen o que han apoyado al PRIAN. Es una entrevista que tiene López Dóriga con un abogado constitucionalista, el cual da cuenta de todo esto. Así es, entonces este es un tema que sabemos que va a continuar hasta que quieran, pues ya sea cambiar a todos los ministros de la Corte e implementar esta posibilidad de que sean electos por el voto popular, que es una pésima idea. O en su caso, hay que recordar que la próxima persona que gane la presidencia de la República va a nombrar a 4 ministras o magistrados, va a proponerlo al Senado de la República. Y esto considerando que el 30 de noviembre de 2024 el ministro Luis María Aguilar Morales va a concluir su cargo como ministro. Entonces, con que lleguen 4 ministras o ministros afines a Morena, Joaquín, ya perdimos a un poder judicial, sobre todo a un tribunal constitucional que defienda nuestros derechos, nuestras libertades y sobre todo nuestra Constitución. Así es, porque López Obrador es, que yo recuerde, por lo menos desde la reforma, después de la reforma del 94, después de Cedillo, el primer presidente que nombra 5 ministros. Así es, 5 ministros de una forma inusitada. Solamente le tocaba nombrar a 3 por las 2 renuncias que ya conocemos, de Eduardo Mina Mora y de Arturo Saldívar. Ya son 5 de forma inusitada. Y la próxima persona que ocupe la presidencia va a nombrar a 4. Entonces, este sí es un tema que nos debe de preocupar, porque de que lleguen 4 al pleno de la Corte, con eso va a ser suficiente para que estén impedidos, para que se alcancen los 8 votos necesarios para que se puedan declarar la inconstitucionalidad o invalidez de actos o de normas generales que violen la Constitución. Gracias, abogado. Muchas gracias. Como dice el dicho, se vale sobar.
Y es que vienen cambios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que ya estén establecidos esos 7 ministros que van a estar defendiendo la transformación, entonces los del PRIAN ya no van a ir a las cortes internacionales por según, ¿no?, la designación de los ministros, sino que ahora van a acudir para acusar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por estar comprometida con la 4T. Esa es la verdad. Pero bueno, les digo, se llevan y no se aguantan. Pues amigos, esa es la información que tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que pasen un excelente día. Saludos. Bye bye.